Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Jorge Edwin Barahona Moyano, vivo en la ciudad de Bogotá. Actualmente estoy realizando una tecnología en gestión de transportes, voy en segundo semestre. Antes de nada, para empezar a comentar cómo fue el trabajo de desarrollo sobre estas guías, les quiero contar un poquito sobre el curso. El curso, el curso de contabilidad, presupuestos y costos cuenta con 3 créditos y están divididos en tres unidades. Entonces la unidad 1 vamos a ver lo que es la contabilidad general, la unidad 2 lo que es una contabilidad de costos y en la unidad 3 vamos a ver lo que es todo el tema de presupuestos. En cada unidad se desarrolló un simulador, el cual era como una herramienta la cual nos permitía poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar primero con la unidad 1. Bueno, en la unidad número 1, contabilidad general, en esta unidad comenzamos recordando los términos acerca de qué es la contabilidad, qué es un activo corriente, qué es un pasivo corriente y qué es el patrimonio neto. También aprendimos las diferencias que hay entre la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión de contabilidad y la contabilidad de costos y el objetivo que tiene cada una de ellas. También adquirimos unos conocimientos acerca de los estados financieros de una empresa, tanto de qué es un balance general como qué es un estado de resultados y cómo están conformados cada uno de ellos. Después de estudiar todas estas unidades, procedimos a trabajar en un simulador, con el cual se nos permitió poner en práctica lo aprendido en esta unidad. Además de este simulador se encuentra un video, el cual era la clave en el momento de desarrollar las actividades, ya que este nos da las bases para desarrollar el trabajo que aprendimos acerca de la clasificación de las cuentas. El objetivo de desarrollar este simulador era realizar una serie de transacciones de una empresa, donde debíamos leer unos enunciados acerca de unas operaciones realizadas por dicha empresa y hacer el registro en un libro diario de la empresa. Y de esta forma, por medio de fórmulas de Excel, al final, en el balance de comprobación, nos tenía que dar una suma de ceros. Con esto concluíamos el trabajo final del ejercicio. Fue un trabajo muy bueno, ya que como lo mencioné anteriormente, aprendimos las clases de cuentas y por ende, o sea, nos mostraban por dónde aumentaban y por dónde disminuían. A continuación les voy a compartir el simulador que yo desarrollé con el icono de cada pestaña. Bueno, compañeros, les voy a mostrar las pestañas que se encuentran en este primer simulador. Entonces comenzamos, aquí está el video, que es el apoyo del cual yo les estoy comentando, el cual les va a permitir a ustedes conocer las clases de cuentas que hay y por dónde se deben afectar, por dónde aumentan y por dónde disminuyen. Después viene aquí una segunda pestaña, el cual son las instrucciones del simulador. Ahí nos cuenta todo lo que tenemos que desarrollar en este mismo. Están los enunciados del taller. Aquí los enunciados del taller, como cada integrante del grupo tiene un rol. Entonces, por ejemplo, yo era el que había escogido el rol de jefe de planta. Entonces ahí hablábamos de, mira, día primero los socios aportan 200 millones en cheque y en materia prima evaluada en 50 millones. Aquí nos hacen una serie de enunciados y teníamos que irlos registrando en los libros contables. Entonces aquí, como se puede evidenciar, día 1, los socios aportan un cheque de 200 millones de pesos y materia prima por 50. Entonces teníamos que debitarla y acreditándola, teniendo en cuenta las cuentas. ¿Listo, compañeros? Eh, digamos que esta hoja de Excel, automáticamente, cuando iban afectando estas cuentas, automáticamente iba afectando las cuentas T. Entonces, si podemos ver acá, mire, tenemos la 1105, que es la cuenta de caja. Entonces ahí nos muestran cuándo se debitaron y cuándo se acreditaron. Tenemos la cuenta 1305, que es de clientes, la 1524, que es de equipos de oficina. Listo. Ya después lo mismo. Aquí hay una fórmula en la cual nos iba arrojando para generarnos nuestro balance de comprobación. Entonces aquí teníamos que debitar y acreditar. Entonces teníamos que mirar aquí el valor de bancos, equipos de oficina, cuánto nos daba, cuentas corrientes, y al final del ejercicio nos tenía que dar unas sumas iguales. Entonces prácticamente este era el trabajo
del primer simulador. Fue un trabajo muy bueno, como lo repito, ya que nos permitió, digamos, observar cómo es que funciona una empresa, cómo está más o menos organizada su parte contable. Al final nos piden unas conclusiones. El trabajo nos piden unas conclusiones, y prácticamente que el trabajo, lo primero que había que hacer es primero una lectura, y ya entendiendo todo esto ya podíamos desarrollar nuestro trabajo. Bueno, después de haber culminado la unidad 1, seguimos con la unidad 2, la cual se trata de costos de producción. Para empezar a avanzar en nuestro tema a estudiar, comenzamos con la definición de acerca de qué es la contabilidad de costos. Entonces leímos una definición, la cual, bueno, la contabilidad de costos es un sistema de información con el que se establece el costo incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado por cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso productivo. Entonces, al desarrollar esta contabilidad de costos se nos presentan una serie de ventajas para la empresa. Una de esas ventajas es que por medio de ella podemos establecer el costo de un producto. Se controlan los gastos generados en cada una de las fases que se desarrolla en el proceso productivo. Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de los materiales. Se establecen márgenes de utilidad para productos nuevos, y con ello se puede elaborar proyectos y presupuestos. Entonces comenzamos ahí con una serie de estudios de, primero, qué son los costos de producción. Entonces definimos que los costos de producción son aquellos que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en otros productos, y están conformados por tres elementos. Ahí hablamos primero de la materia prima, o MP. Son los materiales básicos utilizados en el proceso de producción. Después encontramos la materia prima directa, bueno, unas siglas es MPD, lo que quiere significar que es el total de materiales sujetos a la transformación. Un ejemplo puede ser el cuero y la suela que se van a utilizar para elaboración de zapatos. Después vemos lo que es la materia indirecta, MPI. Es el total de materia sujeta a la transformación o proceso de manufactura que no guarda relación directa con el producto. Un ejemplo es el pegante, el hilo o el colorante en la elaboración de los zapatos. También aprendimos lo que la mano de obra dentro de una empresa y sus clasificaciones. Entonces tenemos la mano de obra directa, que es MOD, el cual es el trabajo humano que interviene en el proceso de producción. Tenemos la mano de obra indirecta, que es MOI, que son los salarios, las prestaciones sociales, aportes para fiscales y demás conceptos laborales que se le pagan a los trabajadores, cuya actividad y labores están indirectamente relacionados con la fabricación del producto. Un ejemplo puede ser el rol que yo escogí, un jefe de planta, el cual él no está relacionado directamente con la elaboración del producto, sino que él está más bien relacionado indirectamente. También aprendimos qué son los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, con sus abreviaturas sería CIF, son los costos que intervienen en la producción de bienes y servicios que no se identifican plenamente con la elaboración de productos. Incluye conceptos como materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos y depreciación de la maquinaria. Una vez adquirido todos estos conceptos, se procedió a realizar el simulador para esta unidad, el cual consistía en darle respuesta a unos enunciados, generando que son los costos primos, los cuales sabemos que se generan sumando la materia prima más los costos de obra directa. Después vimos los costos de conversión, los cuales son la suma de costos de mano de obra directa y los costos indirectos. Después se procedió a darle respuesta a una pestaña en la cual se solicitaba diligenciar el estado de costos y productos y el estado de resultados integral. Al final del simulador observamos que la cifra arrojada era positiva para la empresa, porque tenía un saldo positivo y no un saldo negativo. Les voy a compartir el desarrollo del simulador, del cual yo lo desarrollé, y les voy a ir más o menos contando cómo fue el proceso de cada uno de ellos. Bueno, entonces comenzamos, les voy a mostrar lo que es el trabajo del simulador número 2 y lo que aprendimos. Comenzamos aquí, bueno, aquí aparece la portada, aquí en la siguiente pestaña aparece los participantes. Aquí debemos colocar el número del grupo, el nombre de las personas, su documento y el rol que cada uno ha escogido. En mi caso, pues
Jorge Edwin Barahona Moyano, número de cédula, y el rol que escogí fue jefe de planta. Aquí vemos un material de apoyo del cual uno podía descargar un video, del cual uno podía sacar un muy provechoso conocimiento. Vemos un taller número 1 y vemos aquí el caso número 1 que lo realiza el jefe de planta. En este caso pues yo había escogido ese rol, entonces yo tenía que empezar con este caso. Entonces vemos la materia prima directa, que eran 3 millones, materia prima indirecta son 500.000 pesos, mano de obra indirecta 1.500.000, mano de obra indirecta 700 y otros, que eran 600. Después de tener estas cifras, teníamos que darle solución a este caso. Entonces aquí nos solicitaban los costos primos. Entonces, para allá los costos primos sabemos que tenemos que sumar la materia prima más los costos de obra directa, y ya con eso teníamos este resultado. Después tomamos aquí que son los costos de conversión, y los costos de conversión los sacamos sumando la mano de obra directa más los costos indirectos. Después de tener ya solucionado este caso, pasábamos al taller número 2. El taller número 2 nos daban un caso. Entonces tenemos la mano de obra directa, MOD, que era esta cifra, inventarios. Nos daban estas cifras. Entonces cada persona que escogió un rol tiene diferentes casos. Entonces aquí, bueno, seguimos con el caso número 1 que lo realiza el jefe de planta. Y aquí me da una información adicional del estado de resultados, cual observamos unas ventas de 200 millones, devolución en ventas que fueron 500, gastos de ventas 5.000 y gastos de administración 10 millones. Bueno, después ya de tener todo esto un poco más claro, teníamos que aquí diligenciar este estado de resultados integral. Pues mira, aquí ingresos de operaciones, y teníamos que llenar estos valores. Al final de todo esto nos daba un valor. Por ejemplo, en mi caso me dio 16.500.000. Entonces, al ser una cifra pues positiva, es una cifra positiva para la empresa. Pues que me acuerde, uno de mis compañeros, él fue el único que le dio un saldo en rojo. Entonces, pues si da un saldo rojo, pues por obvias razones significa que no es viable para la empresa como está desarrollando el producto. Ya aquí compartíamos las conclusiones del trabajo. Bueno, yo aquí compartí, dije que el resultado era de 16.500.000, lo cual era favorable para el ejercicio de la empresa. Aquí la bibliografía, y aquí el libro en el cual yo me basé, el libro es el del señor Sinisterra, 2006, Contabilidad de Costos. Es un libro el cual contiene, mejor dicho, yo diría que contiene todo lo que uno necesita. Entonces lo podemos encontrar, conocimientos, aquí en esta pestaña, Contabilidad de Costos, acá. Entonces esperemos que cargue ahí. Me tendrán un poquito de paciencia, es que el internet está un poquito lento. Pero de todos los libros, bueno, todos son muy buenos, pero este libro fue el que más bueno, qué pena. De los libros, este fue el que más me gustó, ya que en este podemos encontrar contabilidad de costos, contabilidad, costos y conceptos básicos. Bueno, una serie de temas las cuales son muy importantes. Y aquí podemos encontrar hemos dicho, todo lo que tenemos que ver para este curso en este libro. Para mí, en modo personal, fue lo que más me gustó. Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que yo desarrollé en el trabajo, en la unidad número 2. Entonces, vamos para la unidad número 3. Bueno, para la unidad número 3, la cual consistía en unidad 3, presupuestos. Aquí encontrábamos todo el material de apoyo y de estudio. Más sin embargo, también teníamos que investigar por nuestra cuenta, y podemos ver aquí la rúbrica. Entonces aquí nos explica todo lo que se manejó como un cronograma, en donde cada persona tenía pues que cumplirlo. Teníamos que ingresar al foro
y teníamos que dar, y cada, o sea, el rol que asumimos, cada persona tenía que darle respuesta a unas preguntas que nos hacían. Por ejemplo, en mi caso, yo era el jefe de planta. Me tocó investigar las clases de contratos que hay en Colombia, las diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios, características de un contrato a término fijo y qué es un contrato de aprendizaje. Mi compañera, Gloria, ya fue la encargada de ser la almacenista, tenía que darle respuesta a estas preguntas y así sucesivamente. Estaba el jefe de compras, el cual era mi compañero Sebastián, él tenía que también darle respuestas a estas preguntas. Y así sucesivamente. Aquí como podemos observar, habían unas fechas en las cuales teníamos que entregar el simulador. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, jefe de planta. Yo quise como tomar este programa, el cual lo había manejado antes, y aquí clasifiqué las clases de contratos que hay en Colombia. Entonces ahí, pero lo acerco un poquito, ahí un poquito, espera a ver, espera, lo acercamos más. Listo. Entonces aquí ya, por ejemplo, yo comenzaba con las clases de contrato, hablaba de un contrato temporal y sus características, hablé de, del contrato a término fijo, también hablamos del contrato por hora o labor, eh, aquí que era un contrato de aprendizaje con sus características, aquí el contrato civil por prestación de servicios, y aquí a lo último se hizo una diferencia, una diferencia de un contrato término indefinido a un contrato de prestación de servicios. Se desarrolló un simulador, entonces ya les voy a mostrar el simulador, cómo fue la forma en la que se desarrolló. Bueno, pues para contarles también que en este trabajo se desarrolló la profesora, nuestra tutora, Ana Estela Mendoza, realizó una web conferencia en la cual prácticamente nos explicó todo lo que tenemos que desarrollar en este simulador. Nos habló acerca de el subsidio de transporte, hasta qué salario las personas que trabajan tienen derecho a un subsidio de transporte. Entonces una persona que gana más de 2 salarios mínimos no tendrá este derecho. Para este año el subsidio de transporte está en 88.212 pesos. Se habló también de la jornada de 48 horas semanales y que la jornada diurna comienza desde las 6 a.m. y va hasta las 9 p.m. Se habló también de las horas extras diurnas, las cuales comienzan desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Yo tomé unos pequeños pantallas de esta conferencia y los voy a compartir con ustedes, pues como para tenerlos muy en cuenta. Bueno, estos son los pantallazos pues que me tomé el atrevimiento de tomarlos pues para tenerlos para el video. Entonces aquí se habla de la jornada máxima de 48 horas semanales. La jornada diurna comienza desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. Ahí mismo nos mostraba nuestra tutora la fórmula en la cual podíamos hallar las horas extraordinarias diurnas. Entonces, las cuales se sacaban con el salario básico por el número de horas diurnas trabajadas por 1,25 dividido sobre 240. Entonces, esta era la fórmula con la cual íbamos a generar nuestras horas diurnas. También aquí hablamos de las horas extras ordinarias nocturnas, las cuales, como lo mencioné anteriormente, abarcan desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Y la fórmula es el salario básico por el número de horas ordinarias nocturnas por 1,75 dividido sobre 240. Entonces ahí. Ya después hablábamos de las horas extras ordinarias nocturnas, que van desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. La fórmula es el salario básico por el número de horas ordinarias nocturnas por 1,75
2.75 dividido sobre 240. Eh, Nuestra tutora también nos habló acerca de los embargos. Entonces se hablaba que, bueno, se hablaba de los embargos y nos daba la fórmula para hallar cada uno de ellos. Eh, entonces era lo siguiente, se sacaba un embargo comercial se sacaba con el total de vengado menos el auxilio de transporte, menos un salario mínimo legal vigente dividido sobre 5. Este era el resultado. También se habló de un embargo por alimentos, el cual el embargo de alimentos se calcula es con el total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje del cual se está efectuando este embargo. Y bueno, ahí nos dice la fórmula que puede ser hasta el 50% un embargo por alimentos. Y esto era lo que se le descontaba a esa persona. Les voy a compartir mi simulador, el cual yo lo desarrollé, pues para tener un poquito más la idea de lo que se hizo. Entonces empecemos a mirar el simulador, está la portada, está el material de apoyo, ahí dábamos clic y nos aparecía también un video como en los otros simuladores. Aquí por ejemplo yo tenía, este fue el trabajo que yo subí al simulador, aquí está el nombre de mis compañeros y el rol que asumió cada uno de ellos. Ya aquí íbamos a lo que era el anunciado de los ejercicios. Entonces por ejemplo yo tenía que hacer liquidar una nómina. Entonces aquí me decía el señor César Mendoza Montoya, tiene un salario básico de 3 millones, trabaja 20 días, le descuentan por cooperativa 30.000 pesos y tiene un embargo comercial. Eran 5 personas las cuales yo tenía que liquidar. Acá, miren. Acá teníamos que colocar el nombre de cada persona, de cada trabajador. Y aquí íbamos directo a lo que es la nómina de mano de obra directa. Entonces, como podemos ver, aquí está el nombre del señor César, su sueldo básico es de 3 millones, elaboró 20 días, le quedó un básico de 2 millones. Aquí como decíamos que una persona después de que gane, después de 2 salarios mínimos no tiene derecho a subsidio de transporte, entonces él no tiene derecho a subsidio de transporte. Aquí nos hablaban de, bueno, aquí nuestra tutora nos entregaba, digamos que las fórmulas ya totalmente hechas. Pero por ejemplo, el señor nos decían que tenían un embargo. Entonces el señor tenía un embargo, tenía que calcular con la fórmula que me dieron en la conferencia, sacar el valor. Aquí se le hacía un descuento, que es por ahorro de cooperativa. Entonces así sucesivamente teníamos que hacer con cada uno de, de las personas que teníamos que liquidarle su nómina. Ya después esto nos arroja unos valores y teníamos que hacer la causación contable. Entonces aquí en la causación contable nos solicitaban los sueldos, las horas extras que hicieron las personas de ese periodo, cuánto se dio en auxilio de transporte, cuánto en cesantías. Entonces aquí vemos que debitábamos y aquí acreditábamos, para en total que nos diera unas sumas iguales. Aquí ya teníamos lo mismo que nosotros, nuestras conclusiones. Mi conclusión fue que el trabajo me pareció muy interesante, ya que por medio de este simulador pudimos conocer las diferentes normas vigentes y fórmulas para realizar el proceso de pago de todo lo que son parafiscales, subsidios de transporte, pago de horas extras. Bueno compañeros, de esta manera se culminó toda la materia de contabilidad de costos y presupuestos. Agradezco a mis compañeros de curso ya que se logró un trabajo colaborativo muy bueno y a nuestra tutora que tuvo la paciencia y la disposición para atender nuestras dudas y muchas gracias. Pues se adquirieron unos conocimientos de verdad que fueron muy importantes, ya que uno, digamos, uno a veces no piensa, digamos, cómo es que funciona una empresa. Entonces, por medio de estos conocimientos ya uno se va haciendo una idea de cuál es el funcionamiento de una empresa. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.